Y de repente, cuando ibas a sacar los antecedentes penales, todo eso, si te veían chavo, te daban así un volantito de, oye, ¿quieres estudiar criminología? Oh, yo pensé que ibas a decir uno de las... Porque si estás chavo y pasas por ahí, te dan uno, aunque no estés chavo, güey. Oye, ¿quieres estudiar criminología? No, ya tengo una carrera. Ah, entonces... ¿Quieres ir a la escuela? No. Fíjate que una época, se me hizo incómodo que me dieran esos papelitos. Porque... ¿Los de las escuelas o los de las Los de las Los escuelas. de las escuelas, a veces. Pero más los de... Porque vas manejando y vas solo. Y entonces en los semáforos casi te mete la mano en la jeta así de... Joven. putas? ¿Qué? ¿Cómo lo supo? Ya No, puedes aguanta. salir. Y era así como de, el putero, el putero, el putero. Y yo no los tiraba, güey. Los doblaba y los ponía al lado del asiento. Claro, porque ante todo ecologista, ¿no? Ajá, claro, sí, no Oye, iba. al no. contrario, alégrate que te den de esos, porque los mismos chavos que traían los de las escuelas. Plan C, plan Sí, C. los de los puteros también traían los de hacemos préstamos sin garantía. Pues digo, plan C. Entonces te escuela. veían, ese güey tiene varo, ese güey se ve favoritón, préstamos. Ahí va. ¿Qué episodio es este? Ni idea, güey. Como veintitantos, ¿no? fue el pasado? Yo veo sus programas y como ustedes no saben. Es el pasado que grabamos fue el 35. Ahorita nos enteramos. Acaba de salir el 32 y quedan 3 episodios en 33, stock. 34. Este es el 36. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Cancelados, su único podcast 100% real. ¿Real? Así es. Ya no tenemos la sanidad mental garantizada. No, ya no. 100% real. Ajá, esto se puso real porque hoy tenemos un tema escabroso. Un tema para que no salgan de casa. Por favor. Un tema para que se alarmen. Hoy Como el vamos. periódico. Sí. Sí. De hecho, sí, de ahí viene. Alarma, Alarma, güey. ¿sí? El descabezado ahí, güey. Ay, ya me voy. Ya Para me dio que miedo, compren ya me más voy. seguido Eloy San Luis. Ajá, dentro de nuestro ciclo de terror, de horror, de cosas macabras en estos meses fantásticos que son mis favoritos, pues vamos a tomar este tema de crimen real y para eso tenemos una invitadaza, pero yo no la voy a presentar. Preséntala tú. La presento yo, es mi prima, psicóloga, madre de familia, Bueno, es mi prima. tanqueta de la Segunda Guerra Mundial, Andrea Moreno, segunda, y ya. Y ya. Y ya. La presentación estaba muy bien antes de que la ejecutara, güey. Sí. La habíamos ensayado. Como que iba bien, la habíamos ensayado y se le olvidó. Ya lo hemos visto. Segundo. Ya lo habíamos visto que todo lo que ensayamos nunca nos sale, güey. No, nunca sale. Nunca Es nos que sale. tiene que ser. En caliente. Así es. Sí. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Antes de entrar con el tema, me gustaría presentar a los demás, miembros esenciales de su maravilloso podcast de siempre. Frente a mí, Bicho Sánchez. Ay, El iluminado. ajá, el iluminado. Eres como un Jesús gordito, güey. Un Buda flaco. Buda No, Jesús. pero Buda no tenía esos No. rizos, no, güey. Ni tenía barba. Y Jesús era moreno, güey. De hecho, no sé Sí. si sepas eso. ¿No era negro? Como nos lo hace creer los Panteras Negras. No, güey. Sí. Un Jesús que bebió mucha Coca-Cola. Sí, cierto. Comió mucho pan y se inflamó. Que antes no le podían quitar el gluten y dices, pues ya, qué pedo. También nos acompaña Joel Antonio Moreno y Colorado tercero, el hechizado. El caníbal de la Guerrero. El caníbal. Así es. El empalador. ¿Cómo estás, Joel? Bien. De regreso después de una temporada sin vernos. Así es, ya tenemos rato sin grabar. Un mes. Como 2 semanas. No, un mes. Un mes Sin de, grabar, de un la mes. última vez que grabamos. Ujú, ujú. Y también nos acompaña nuestro amadísimo productor, Chava. Yeah. Saludos. Te queremos, chava. Saludos, muchas gracias. Un gusto verlos nuevamente.
Yeah. Y su eterno servidor, Uriel Alister Sánchez. Hola. O sea, de aquí a la otra vida. De aquí hasta la otra vida. Sí, Sí, ya comprometido hasta el fin del mundo. Eterno servidor, te hablamos por la ouija, güey, y lava los platos. Uy, un tema macabro, güey. Nuestro último episodio tuvo que ver con eso, bicho. Pero hoy, más que hablar de fantasmas y de gente que está en el más allá, vamos a hablar precisamente de cómo llegan a ese sitio. Del previo. Sí, del previo, del camino. De la antesala, pues, de la sala de espera al otro lado. Claro, y lo peor es que no siempre se llega de la mejor manera, ¿eh? No siempre llegas como en tu cama, acostado, fumándote un cigarro, güey. Así quieres morir. Así quiero morir, sí, ese sería un gran final. No, se llega a veces de la peor manera, pero ¿para qué les digo yo esto? Dormido si aquí en el tenemos baño. a nuestra invitada, Andrea. ¿Cuáles han sido tus peores casos que has visto, que has dicho, güey, esto está mal? ¿A cuántos muertos has encontrado? Me hago una cicatriz por cada. Una lágrima. No, de casos no puedo hablar. Ah, genial. Casos Se acaba el de- podcast. Gracias por venir. Pero gracias por la invitación. No. De casos no puedo hablar, pero puedo, pues no sé, ustedes díganme de qué se les... O sea, bueno, queremos hablar de cómo llegan a ese punto. ¿De qué quieren platicar? ¿Cuál es el perfil De hecho, a nosotros psicológico del homicida? nos encantaría saber, aunque tú no trabajes en esto, algunos casos que hayas escuchado o hayas sabido de la ciudad, aunque sean ya viejitos, pero algo que haya pasado aquí dentro de nuestra esfera de San Luis Potosí, o algunos de los más sonados o que más te perturbaron. O que más hayas bien estudiado. que hayas tomado como... Mira, tú háblanos de lo que tú quieras. Sí. Ajá. Sí. No vamos a limitar nuestro episodio al punto geográfico potosino, porque ya tenemos gente que nos escucha en otros lados. Ay, sí, cierto. Ajá. Sí, tienes Muchas razón. gracias por estarnos viendo y escuchando. Simplemente abordemos tu trabajo, que creo que consiste mucho en el apartado psicológico de estas personas que llegan a cometer ciertos crímenes, ¿no? Dentro de tu experiencia, pues como bien lo dijiste hace rato, te encontraste casos de los cuales no puedes hablar, pues la ética, ante todo, una profesional, hecha y derecha. Samurái de la psicología. Pero de lo que sí nos puedes decir, ¿qué nos puedes decir respecto al trabajo que ejerces o que has ejercido? Cosas que te hayan perturbado, ¿no? Omitiendo nombres, omitiendo, no sé, diagnósticos o cosas así muy O a lo privadas. mejor casos que se usen como análisis. Ajá. Yo creo que lo que más me perturba siempre es cuando llegan a la parte de la transgresión familiar. Como que esa es la parte que ya, por ejemplo, pues cuando era docente del área, los alumnos les gustaba mucho como que ver, ¿no? Y ya vio el video y ya, no. Para empezar esa parte no. Al psicólogo como que esa parte no. Todos tenemos una parte morbosilla, eso lo puedo entender, ¿no? Pero no necesito ver para que me conste que así fueron las cosas, ¿no? O sea, yo puedo leer el expediente, puedo escuchar las grabaciones, pero no necesito ver. Esa parte, pero esa parte es la que ya perturba un poco, como que ya el meterte mucho en esta cuestión morbosa, ¿no? Pero la otra parte, la que ya me hace pensar como en esta cuestión de, o sea, ¿qué nos pasa? La parte en la que ya se transgrede a los hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, casos en los que ustedes han leído, de los que han visto, en los que ya después aparece con que no, por ejemplo, lo que decías ahorita, de esta mujer caníbal de la Huasteca, o sea, se comían a las víctimas y le daba de comer al esposo y a los hijos. Y entonces, en esos hijos, yo me pregunto ahorita, ¿había niños? Porque ha habido casos en los que sí, ¿no? O sea, en la mañana estaba recordando un caso de los monstruos de Iztapalapa, me parece. Que estos chavos sí se comían la carne de sus víctimas. Ah, pero eso sí, a los niños no se Eran fueron a pareja, enfermar. ¿no? Ellos. Ajá. Pero los niños sí se percataban. ¿Por qué? Pues porque las víctimas las guardaban en el refri de la cocina. Mamá, la cabeza se está echando Exacto, a perder. entonces, o sea, ¿cómo se lo explicas eso a un chavillo? ¿La no? cabeza o la cabeza de lechuga? Ajá. Entonces dime tú cómo le explicas eso a un chavillo. Lo peor que podemos hacer los seres humanos es pensar que los niños son tarados, ¿no? O sea, que no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo le dices a un niño de 10 años, de 4 años,
¿Cómo le explicas que, pues sí, como lo dijiste, que se está chorreando el refrigerador de sangre, o que la casa huele horrible, o que abres el refri y al lado de la leche hay un brazo? O sea, ¿cómo le explicas esa parte? Pero un niño, si crece desde el inicio en ese ambiente de violencia y canibalismo, lo va a tomar como una... Como parte, normal, como algo de su vida cotidiana. Parte de su rutina, güey. De hecho, yo pensé que a lo mejor de eso me podrían llegar a preguntar, ¿no? O sea, de cómo es esta cuestión que se va fracturando la mente hasta llegar al punto en el que ya la fractura hace que haya un antes y un después del sujeto, ¿no? O sea, la pregunta que generalmente las personas se hacen, o sea, ¿un homicida nace o se hace? ¿No? Y entonces, bueno, eso, pensé como que en ese rollo íbamos a entrar. Pues igual háblanos de eso. Y entonces venga. eso me lleva Venga, está bastante interesante. justamente a eso que comentas. El asunto es que lo vas normalizando. Pues tú vives con eso y piensas que eso es lo correcto, ¿no? Tan sencillo como, no sé, o sea, como por ejemplo nosotros, ya me di cuenta que ustedes también, o sea, yo puedo estar comiendo y aquí tengo a mis perros y a mí me parece lo más normal del mundo, y que mis perros duerman dentro de la casa y que tengan su camita y que sean los reyes de la casa. O sea, para mí es lo normal. Claro. Para ustedes también puede ser lo normal, para Joel lo es. Sí. Pues así sucede con esta cuestión de las prácticas delincuenciales en general, ¿eh? O sea, de hecho, ¿cómo te explicas que hay lugares donde la gente protege a los mismos delincuentes? Pues porque creces en esta subcultura donde está visto como algo perfectamente regular. Entonces, sí, y se convierten como en caudillos, ¿no? O sea, más bien no son una figura de delincuente, sino que es como un salvador. Sí, así es. O sea, ahí tienes, por ejemplo, la cuestión esta del Chapo y de algunos otros, que la misma gente los protege, ¿no? Sí. Y el asunto es que, pues, porque se convierten en esta cuestión de, no sé si ustedes sean fanáticos del cine mexicano como lo soy yo, pero se convierten en esta especie de Chucho el Roto, que le quita a los ricos para darle a los pobres. Ajá. Entonces, desde una postura filosófica, pues ya no es ver por el bien de todos, sino ya no es el bien universal, sino el bien particular. Entonces estas personas empiezan a ver por esto, ahora sí que 1, 2, 3 por mí, por todos mis cuates, y entonces estas personas empiezan a convertirse en los protectores de este sujeto. Se tribaliza el asunto. Vamos a estar bien, y este sujeto, aunque va y se chinga a los demás, hace el bien por su comunidad y por su gente. Así es. Entonces lo protegemos porque nos estás haciendo a nosotros un bien, aunque haga un mal. Ajá, y por ejemplo ahorita se me viene a la mente, hace mucho que leí un libro que se llama, ahorita me acuerdo. Este libro es sobre casos de niños, de menores infractores en las cárceles de México. Ahorita me voy a acordar. Entonces, este caso, por ejemplo, me acuerdo mucho que hablaban había un capítulo que se llamaba la tumba de oro blanco. Entonces, cada capítulo traía así como, ya sabes, la frase matona que el niño había dicho mientras lo entrevistaban, ¿no? Entonces, este chavillo decía que él quería morir, y cuando muriera quería la tumba de oro blanco. Y entonces decía, hablaba de esta parte de, en mi casa pues no había comida, a mi hermanita se le salían los dedos de los zapatos, el refrigerador vacío, mi mamá llorando, mi papá se largó, bla bla bla, lo que sea. Dice, entonces cuando empiezo a hacer mis primeras chambas, que era la cuestión de vender droga, y entonces no es cierto, era matar. Dice, entonces pues sí, la primera vez te da un chorro de miedo, y claro que no duermes, y ellos creen mucho obviamente en estas cuestiones religiosas, ahorita les platico por qué. Y dice, entonces no duermes, sueñas con tu víctima durante muchísimos días, y dice, y entonces por eso viene la otra solución, la droga, porque la droga hace que se te olvide, ¿no? Dice, entonces sí te persigue esta parte, ellos sí tienen mucho la creencia de que viene y te jala los pies su víctima, y dice, pero automáticamente cuando el refri se llenó, y mi hermanita tuvo unos tenis, y hasta me acuerdo que, o sea, sí te pone la piel chinita porque describe los tenis y todo, ¿no? Pues entonces ya se te olvida. Entonces ahora sí, ¿cuál sigue, no? Ok, ahí hay algo bien interesante. Primero, el punto de que estas personas tienen una percepción distinta de la realidad, ¿no? A la cual tenemos nosotros. O sea, decir, estas 4 personas, estas 5 personas que están reunidas aquí, podemos convivir con perros y pensar que eso es normal.
en otras comunidades dirían tiene una percepción alterada de la realidad, porque los perros no deben estar dentro de la casa, ¿no? Puede ser antihigiénico, anti lo que sea, pero sí es algo diferente. Llevándolo al punto de vista del crimen, podríamos decir que los valores sociales que no nos permiten a nosotros delinquir, ellos no los tienen o manejan otro tipo de valores. Sin embargo, sí padecen culpa por el hecho de decir, ay güey, es que el muerto me va a jalar las patas. Tal vez no es la culpa que nosotros llegamos a manifestar, pero sí se manifiesta en ellos a manera simbólica, a través de estos relatos del muerto te va a jalar las patas. ¿Por qué te va a jalar las patas? Porque es tu víctima. Porque lo mataste. Porque lo mataste. Es una forma de venganza. Y no es una forma de venganza del muerto, sino es una forma de culpa de la persona de decir, güey, tengo miedo de que llegue el muerto y me la aplique. Hasta cierto punto algo parecido, pero son ¿no? estructuras de la personalidad bien distintas, ¿eh? Porque cuando ya tienes una estructura que ya más bien está a punto de fracturarse, o que ya está alucinando, que ya es la psicosis como tal, ese sujeto no siente culpa. El que siente culpa es el que todavía no pasa. Imagínate que es una rayita, así. ¿Se acuerdan de Alicia a través del espejo? Ajá. El primer capítulo que te habla de que la chava mete una mano y luego le da miedo y se regresa. Y luego otra vez se asoma y le da miedo y se regresa. Todo el primer capítulo trata de eso, que no sabes si la escuincla se va a volver a meter al espejo o no. Bueno, pues esta es como una analogía entre la cordura y la locura, ¿no? Y el brote psicótico. Entonces, las personas pueden iniciar así. Sí, me dio miedo, lo soñé, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, en más de alguna ocasión he escuchado la frase de, y entonces un día me empezó a gustar. Se acostumbra. Y entonces, no. Cuando ya le gustó, ya pasó el espejo. Okay. Ya se le pegaron los cables, ya no hay vuelta atrás. Esa es la gran diferencia. Pero hay gente que no tiene este quiebre, o sea, como decían hace rato, hay gente que lo vive desde un inicio, desde niño, y lo ve normal, entonces esta gente no tiene ese paso del límite, o sí, o no. Más bien ellos empiezan a quebrar desde chiquitos. Pero sí tienen este límite. Es que ante nosotros están quebrados, ¿no? Ante la mayoría que maneja una forma de pensar distinta, porque estamos hablando de comunidades que tienen percepciones de la realidad diferentes. Si los niños nacen en una sociedad donde la violencia está normalizada hasta ese punto, para ellos eso va a estar bien. Ellos no están quebrados. En su comunidad y con la gente que conviven no tienen esa noción. Están quebrados para nosotros que los vemos de afuera. Sí, yo apoyo eso y pongo el ejemplo de por ejemplo la religión hindú en la India, que en la India eres un monstruo, es un crimen muy grande dentro de su cultura si matas una vaca y te la comes, porque es un símbolo sagrado para ellos. Pero de este lado del charco pues nos comemos unos filetes sin ninguna culpa, porque esta tradición la hemos traído desde que está normalizado desde niños. Vivimos en un mundo, en una sociedad occidental que normaliza la violencia hacia el bovino. Entonces podríamos decir que la violencia hacia otro humano también es aprendida y es cultural. Si viviéramos en una cultura que fuera una cultura caníbal, de comerse, digamos, no matar, de comerse a los muertos, que existían muchas culturas caníbales donde si alguien se moría, se peteteaba, el ritual era llegar, cocinarlo, hacerlo barbacoa y te lo comías. Y los familiares eran los que se comían el cadáver. Eso era normal. Y hasta por alguien que enterrara a alguien sin cocinarlo, te iban a decir, no mames, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es un crimen. Eso no se hace, te lo tienes que comer. Ajá. O sea, ya depende de la cultura donde cada de ahí persona la crezca. pregunta, ¿la violencia es parte de la naturaleza humana o es un medio cultural? La agresividad es La animal. agresividad, ok. La violencia ya es social. Oh, muy bien, muy bien. Es que mira, por ejemplo, ahorita con lo que decían, me acordé que, por ejemplo, el libro de psiquiatría siempre te dice palabras más o menos así, ¿no? El sujeto presenta comportamiento fuera de la expectativa cultural. Esas son las palabras. Entonces ahí ya te centras, o sea, la cultura, que es lo que se espera ahí, en donde tú estás estudiando al sujeto. Entonces, ahorita cuando ustedes están hablando de estos lugares donde se empieza a ver esta parte normal, más bien lo que se me vino a la mente es que yo creo que también sería bueno diferenciar entre un homicida serial, un homicida a sueldo o un sicario.
porque sus personalidades son distintas. Ok, vámonos Y por su partes. motivación Sí, también como lo dice el es. sicario, vámonos por partes. No, eso lo dice Aníbal Lecter. Ok. Entonces, primero, el homicida serial. Ajá. Sí, ¿Cuáles son sus un poquito cualidades? De cada uno de ellos. Sus capacidades, sus superpoderes. Su hoja de personaje. Su hoja de personaje. Sí, Su descríbenos. personalidad. La personalidad, la primera, la falta de empatía, que es súper básica. Ok. Notas que, ahorita que ustedes hablaban de la culpa, notas que el sujeto no presenta culpa, porque no presenta empatía. Entonces, cuando tú ves que alguien está llorando o te está platicando alguna situación, o lo que decíamos ahorita, o sea, ¿ya qué parte te perturba? Pues sí, o sea, porque obviamente hay un límite donde dices, ay, ya me empecé a agüitar, ya me dio como asquito, ya me dio miedito, porque esa es la parte que te dice, todavía tienes los pies en la tierra, ¿no? Todavía sientes culpa, todavía sientes empatía. Ellos no la sienten. Entonces tú los ves, no sé si ustedes ahorita que platicaban de estos otros programas y todo, cuando entrevistan a los sujetos, algo que llama la atención es que les preguntan si se arrepienten y dicen que no. O por ejemplo, a veces algunos tienen frases que son así como... ¿Poéticas? Sí. Por ejemplo, hay uno que no me puedo acordar cómo se llamaba este sujeto. Ah, el libro, Los Muchachos Perdidos se llamaba, por cierto. The Lost Boys. Muy buena película también. No, el libro que te digo. Es que, perdón, así de repente los datos van y vienen. Del libro que te decía de los menores infractores. Sí. Este homicida serial me parece que era oriental. Él se comió a su mejor amigo. A la mierda. Entonces, cuando le preguntan por qué se comió a su mejor amigo, saca la frase poética, ¿no? Y entonces él dice, pues es que era una muy buena persona. Entonces asumí que sabía rico. Ok. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Tiene lógica dentro de su percepción? ¿Tiene lógica? A lo mejor esa parte poética es la que luego me llama a seguir viendo casos, ¿no? O sea, porque sí me llama la atención, ¿no? En la mañana que estaba viendo a ¿cómo se llama este chavo? El que hasta graban la llamada que le hace a su mamá. Este es homicida serial mexicano. Ah, el del... ¿Toluca? El que le dice que... Sí, el monstruo de Toluca, el que le dice Ese. que cuide a sus perros. Ajá. Ahí viene la frase poética, ¿no? O sea, donde él le dice que él nada más le gusta... bueno, primero dice esa parte, que él nada más le importan sus perritos. Pero después él le dice algo así como... Ya valió. O sea, aquí hay de 3 sopas, creo, ¿no? Sí, o me matan o me suicido. No, dice, hay de 2. Yo de aquí ya no voy a salir porque me dieron cadena perpetua y van a pasar 2 cosas, o me matan o me suicido. Ajá. Y entonces ahí también ya viene como esta parte poética que después continúa. Esa como no es como una frase, es como toda una narrativa. Un discurso. Ajá. Un discurso, porque él le dice, es que ya valió, ya no te preocupes por mí, mamá. Ya no te preocupes, nada más si me puedes traer, por favor, cosas de higiene. Y entonces le empieza a decir, y la mamá, sí, o sea, escuchas que la mamá así bien contrariada, sí, hijo, ¿qué necesitas? Y necesito shampoo, necesito gel, porque traigo unos pelos y luego las Y un audiencias. cepillo de dientes, y no sé qué. Y me quiero ver bien en la audiencia, Sí, la te lo fotografía. Sí, porque él dice que se ve mal en la audiencia y eso es lo que le importa al chavo. Wow, ¿no? le importa su imagen Sí. dentro de este juicio público. Bueno, es que todo esto que te dije me lleva a la otra característica. Narcisistas. Son narcisistas. Por supuesto, por eso es que muchas de las veces vuelven a la escena del crimen. Oye, tengo que preguntarte, psicópatas, sociópatas, son 2 cosas distintas. Ujú. Muchos de estas personas que se manejan en el ámbito del asesinato serial las caracterizan, pues esos, Como psicópatas. como psicópatas. ¿Cuáles son las diferencias? Pues es que esos conceptos son más bien como criminológicos, no son propios de la psicología. Pero sí te puedo explicar que, por ejemplo, el psicópata pues es el que tiene pues esta personalidad psicotizada, que no, lo que te decía, no siente culpa, es narcisista, es antisocial en el buen sentido de la palabra, porque luego lo utilizan como la persona que se aísla socialmente. No, el antisocial es el que transgrede la ley del hombre. Y tienen algo que se llama personalidad lábil o escurridiza,
¿Qué quiere decir esto? Que tienen una facilidad para caerte bien. O sea, eso es lo más interesante. Eso está padrísimo. Porque depredadores. no es de gratis que luego les pongan el coqueto, el coqueto de la no sé qué, ¿no? Ah, pues como Ed Kemper, Ed Kemper es un tipazo, güey. Sí, se ve. Solo decapitó a su madre y tuvo sexo con Su cabeza. Pero es un tipazo, O Pero- como en la película de Asesino Americano, ¿cómo se llama? Ted Bundy. Sí. Que es súper buena onda y a todo el mundo le caía bien hasta que descubrieron el montón de crímenes que Pues sí, Ed Kemper tenía su apodo, ¿no? Que era como el gigante. El gigante amable. gentil. Ándale. Es el gigante gentil. Sí. Ajá, entonces tienen esa facilidad para caerte bien, ¿no? Pero pues traen una guerra con su acá y pues con su historia de vida. Y entonces, y el sociópata no necesariamente llega al delito. O sea, el sociópata es aquel sujeto, hasta a veces los explicaba así a mis alumnos, el sujeto es como tu vecino que te anda arruinando la vida, ¿no? O como la vieja chismosa que nomás por el gusto de meterte en broncas, por el gusto de decir, ay, es que él dijo que esto y que el otro, ¿no? A veces hasta tenemos un poco de sociópatas cuando, viste lo que dijo. Qué Aquí en la colonia estamos llenos de sociópatas. O sea, gente que le gusta ver al mundo arder, nada más, ¿no? El psicópata está psicotizado y carece de empatía. El sociópata es lioso. Pero hay otra cuestión en el sociópata. Le gusta transgredir la ley, siente cierto placer. Ok. Y en el que ya está psicotizado, pues no, porque él no ve la cuestión de que hay una ley del hombre. Él pone la ley. Él es la ley. ¿No? Entonces, por eso esta cuestión incluso ya de que traen este rollo de que ellos hablan con Dios, o ellos hablan con el diablo, o ellos, De hecho, me recordaste mucho un caso que vi en la televisión, no es mexicano, es extranjero, pero era de un hombre que era excesivamente religioso, era muy religioso, y salía por las noches a asesinar prostitutas, pero él las asesinaba para salvarlas, güey, para salvarlas del pecado que iban a vivir, que quería que fueran con Dios, y él asumía sus pecados en él, y sabía, cuando lo entrevistaron y él tenía toda la culpa del mundo porque decía que no, sí, como él iba a asesinar a otras personas, pero porque lo hacía por el bien de esas personas. Pero también era un pedo muy narcisista porque él se asumía la salvación de todos, de toda esa tribu de prostitutas que mataba. Él puede decir que es un elegido. Ajá. Y que entonces en función de ser ese elegido él tiene que limpiar al mundo. También un asesino serial de México, otro también de estos famosos que estamos hablando, dice lo mismo, o sea que él no se va a detener, que si él sale, él va a continuar matando mujeres porque él está limpiando al mundo. Hay algo que me ha No me llamado acuerdo cuál es ese. mucho la atención de algunos asesinos seriales, sobre todo BTK. BTK se detuvo del asesinato serial como durante 30 años y se dedicó a su familia. O sea, al final agarraron a BTK porque en la universidad en la cual su hija se desempeñaba, su sangre coincidió con la de los asesinatos de hace 30 años, ¿no? 30, 20 años. Y también por las faltas de ortografía. Y las faltas de ortografía. Mandaba cartas con faltas de ortografía y su esposa dijo, mira gordo, qué cagado, este güey también escribe igual que tú. Tiene la misma letra igual de pinche que tú y se equivoca las veces. Y no soy ¡Ya nos exhibiste! Y fíjate que no es el único. Ha habido más casos de asesinos seriales que en un punto de sus vidas, porque, bueno, al menos la ciencia forense plantea que el asesino serial no se detiene, por eso serial. Sin embargo, hacen pausas de 30, 20 años donde se dedican a otras cosas. Por ejemplo, su familia, sus hijos decían que eran padres amorosos. No todos, pero sí, algunos. Es que entre uno y otro se le llama periodo de enfriamiento, que es cuando baja la tensión psicológica, la tensión mental, y entonces no viene la necesidad de volver a cometer el crimen. Ok. Entonces, Es como lo que dicen de los fumadores, que un fumador siempre va a ser fumador. Aunque dejes el cigarro, eres un fumador y cuando te llegue el estrés vas a tener las ganas de fumarte un cigarro. pues igual que con cualquier adicción, ¿no? Porque entonces lo que sucede es que a través de, bueno, esa es otra cuestión, pero a través de la adicción estás, pues no sé, desatando cierto nivel de tensión. Y porque te ocasiona placer. O sea, aparte está científicamente comprobado que sí te ocasiona placer el consumir la sustancia tóxica. Incluso en estos casos de algunos asesinos seriales,
sexualizan sus crímenes. Son meramente búsqueda de poder y placer a través de agredir a la gente, ¿no? Lo que pasa es que lo que la cabeza no puede explicar, lo va a repetir y repetir y repetir tantas veces como sea necesario para la cabeza de esa persona. Esa es definición de locura. Qué chido. No necesariamente, pero porque no todos estamos locos y todos repetimos cosas, o sea, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El hombre es el único animal que se tropieza 2 o más veces con la misma piedra. Somos Piénsalo. cíclicos. Somos cíclicos, Ajá, así es. seres cíclicos. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso me lleva a esta cuestión que preguntabas hace rato, lo de la violencia que te dije, la agresividad es propia del animal. Y ya la cuestión violenta ya es social, ya es parte del ser humano. ¿Y cuál es la diferencia? Porque la agresividad es una conducta que utilizamos todos los animales para 3 cosas: competir, defendernos o la cuestión de sobrevivir. Es lo mismo la parte de defendernos o la parte de marcar tu territorio. Entonces, de hecho, también creo que en un libro vi que los psicólogos se habían conectado mucho también la parte de sexual y la parte de agresividad en el humano. Por eso muchos peleadores, muchas personas que se dedican al combate, incluso los soldados, llegan a sentir cierta excitación hasta sexual dentro de un ámbito de violencia. Se les pone dura mientras disparan. O mientras boxeas con otro cabrón. Bueno, creo que eso está ya hasta normalizado por la sociedad, ¿no? Están los viernes de ahorcar personas. Sí. Se supone que son cosas sexuales, pero ahí está la agresividad inmersa, güey. Y no puedes decir que es de un solo sexo, porque está ahorcar rucos con las piernas o ahorcar rucos. Sí, eso es así como, óyeme. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando, no? Pues es que, piénsalo, hay una gran diferencia entre que tú veas pornografía tradicional pues sí, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tradicional, escucho así como, no sé. Pornografía clásica. Con violines de fondo. Sí, qué chido. Ya sé. O que ya le empieces a meter más cuestión de dolor, lo que decían ustedes. Traigo un cabello desde hace rato aquí. O que ya le empiezas a meter como dolor, como sadomasoquismo, o sea, que ya le empiezas a meter más placer porque ya la cuestión tradicional ya no te es suficiente, entonces no quieres basta. Más placer. Imagínense que así es nuestra mente, es como una liga, entonces mientras más le estés jalando, más va a dar de sí. Y es lo que le ocurre a las personas cuando están en el ejército, lo que le ocurre a las personas cuando están inmersas en grupos delictivos. O sea, llega un momento en el que ya no te jala las patas tu víctima, ya lo normaliza tu cabeza, ya lo puede llegar incluso a disfrutar o también hasta pedir más. No, bailar con un cadáver. A lo que venimos es el segundo tema: asesinos a sueldo. Ya hablamos de asesinos seriales, ahora vienen aquellos que cobran por sus servicios. Bueno, pues es que en este caso supongamos que el sujeto trabaja bajo la premisa de que hace bien las cosas y de que pues eso le trae una remuneración. Es como cualquier otro trabajo. Solo que ellos matan gente. Así. Como los abogados que le quitan las casas a las personas, güey. A los viejitos. A los viejitos, van ellos, están haciendo su chamba. Tienen que aguantar en el corazón de sacar a un viejito con todas sus cosas y quitarles la casa, pero es parte de su chamba. Están haciendo un trabajo, me imagino que ellos también tienen ese chip de me estoy cargando a 2, 3, 4 cabrones, pero traigo el chip de que es ay, las tortillas. Así me lo imagino, ¿no? Que está, no sé, rafagueando y por dentro está pensando, chingado, se me olvidaron las tortillas, hoy tengo que ir al súper por ellas. Y si todavía es estudiante de chin, la cartulina. No, la cartulina de mi hijo, chingado. Pues de esos casos yo creo que el que más me gusta y verdaderamente me gusta, lo disfruto mucho, es el caso de Richard Kuklinski, no sé si lo hayan ¿El asesino del hielo? Así es, Sí, de Iceman. sí la conozco. La verdad es que yo la película no la he visto el documental donde lo está entrevistando este psiquiatra famoso y este sujeto comienza matando gente por placer. Él empieza al revés, él empieza como un asesino serial.
Y más bien, si mal no recuerdo, la mafia rusa, o una mafia, no sé, lo cacha. Y entonces se da cuenta que este men es bien bueno matando gente, ¿no? Sí. Entonces dice, pues véngase para acá. Entonces él mismo dice, pues de repente pues me buscan y pues ahora iba a cobrar por hacer lo que más me gustaba hacer. Entonces, ¿cuál problema? ¿No? Le llegó el capitalismo. Si eres bueno haciendo algo, cobra por él. No, pero el Iceman también es bien curioso porque tenía familia. Tenía hijos, tenía esposa, llevaba el dinero a la mesa, creo que su esposa sabía a lo que se dedicaba o algo por el estilo. Pues muchos también tienen familia, ya mencionaste a BTK, también está Pogo, que hasta se tomó una foto con la primera dama, con la esposa de Kennedy, me parece. ¿Quién? ¿Pogo? Pogo. El payaso. Sí. Ay, no me acuerdo quién más tiene familia, pero sí, muchos son personas funcionales por eso. Pogo es el payaso, ¿no? Sí, hay muchos de estos sujetos que tienen una vida normal y tienen su otra vida de superhéroe donde matan gente, ¿no? Bueno, pero tú lo has dicho normal. Por ejemplo, Richard Kuklinski no era un sujeto tan normal. A lo mejor si lo veías de vecino, pues sí decías es normal. Pero era violento. Era violento. Dentro de su casa violentaba a su familia. A su mujer y a sus niños, ¿no? Sí. Pero pues no hasta el punto de asesinarlos o algo por el estilo. No, pues no, es que pues oye. Sí sabía delimitar, ¿no? Decía, ok, no, con estas personas no se me pasa la mano, pues porque son mi familia. Lo que decía al principio, se tribaliza el pedo. O sea, yo estoy haciendo esto para traer dinero, aparte de que me gusta matar, por así decirlo, traigo dinero para que viva mi familia. Y a mi familia, pues sí se le está chingando, pero no los va a matar. Algo bien curioso del Iceman es que un caso le daba culpa. No tanto como culpa, pero sí lo podía, o sea, le podía ese caso que había tenido. Y es porque había usado ratas para matar a su víctima. Y él vio durante, creo que 2 semanas, cómo las ratas se comían a su víctima lentamente. Y de ahí él adquirió fobia a las ratas. No mames. Ajá. Sí, está bien curioso, ¿no? O sea, para ser un asesino serial que de repente... y también un asesino pagado, que de repente se te va, no sé, la creatividad y dices, bueno, a este compa lo voy a matar con ratas. ¿Cómo se te ocurre eso, güey? Pues eso viene de la antigüedad, era una forma de tortura medieval. Sí. Te ponían una rata en el estómago, una cubeta de acero, calentaban la cubeta, la rata no tenía hacia dónde escapar, entonces hacía un hoyo por la panza, güey. Este güey estaba esposado en una cueva, creo. Y le había untado cebo. Ajá. Pero no siente culpa. Lo que pasa es que más bien hay un momento en el que su propia cabeza hay un estímulo que le va a desagradar. Hay un estímulo que le es aversivo, pero no necesariamente es culpa. Entonces, incluso él lo que dice es que siente una especie como de asco. Pero no siente así como que, ay, qué gacho, pobre vato, se lo están comiendo. No. Y más bien lo que sucede es que dice que sus jefes le exigían de alguna manera que él grabara evidencia de sus víctimas. Entonces por eso es que él tiene que grabar durante todo este tiempo cómo las ratas se comen a la víctima. Porque la idea era que después de eso las grabaciones las enviaban a los familiares. Virga, qué rudo, pues ¿no? Sí, o sea, esos tipos trabajaban con la intimidación. Si ven que un tipo que les debía dinero y no les pagó, se lo comían un montón de ratas, pues todos los demás les iban a pagar. Te cuadras, güey, porque no es una muerte muy digna que digamos, güey. ¿Otras cualidades que tengan los asesinos a sueldo? A sueldo. Pues en el caso de los asesinos a sueldo no necesariamente son cautivadores, porque pues a ellos no les interesa caerte bien, ellos llegan y hacen su chamba. Son prácticos, fríos, hay cierto aplanamiento afectivo. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita que hacemos chistes y nos reímos, o ahorita que te dije eso y tú, verga, o sea, si hay como estos, pues estas, ¿cómo se llaman? Pues, no sé, tonalidades de emociones que todos utilizamos mientras estamos conviviendo, ¿no? Pero estas personas no te lo manifiestan. Entonces llega un momento en el que mientras te están explicando su proceder, pues sí es completamente plano y es como que te están contando, sí, es que trabajo en la zona industrial de 8 a 8 y no sé, haciendo cajas de cartón y tan sencillo como eso, ¿no?
Y ellos así te explican porque pues ya lo han mecanizado. Y ya llega un momento en el que la parte emocional pues ya no la involucran con su trabajo. Ya no tiene cabida ahí. Wow. Habías dicho otros 2 tipos de asesinos. El sicario. Pues el sicario... Es el asesino. asesino a sueldo. No necesariamente. Ok, ya eso. Ahí, Sí, eso es lo que iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el sicario y el...? Es que es diferente que una persona pague por ir a matar a Pedro Juárez por la razón que tú quieras. Y otra que, no, pues sabes que lo que pasa es que va a llegar un cargamento de tal, entonces vas y vas a estar checando que llegue el cargamento y te vas a echar a todos. Ok, no me quedó muy claro. Sobre todo, o sea, por ejemplo, en el caso de los sicarios, pues está muy involucrado con esta cuestión de la delincuencia organizada. Entonces, estos encuentros que nosotros a veces escuchamos en las noticias o que desafortunadamente escuchamos en la calle o que nos ha tocado incluso hasta ver a algunas personas, si se fijan, ¿cuántas veces vemos en las noticias que, no, pues que había 2 o 3 civiles que no tenían nada que ver con eso? Pues lo que pasa es que el sicario va y pues va a rafaguear todo, no se va a fijar así, este men sí, este men no, la señora de las tortillas no se va a fijar. No, el perrito tampoco, no, pues vas y rafagueas todo. Es pura furia ciega. Okay. Y ahí es al mayoreo. Ya te entendí, el asesino en sueldo lo contratas para que te mate, digamos, a este y a este. Objetivos. Sí, y van por su objetivo y le pagas. Incluso hasta lo vigilan y todo. Le pagas el objetivo. Los otros serían más como, el sicario sería más como guardias armados, que puede que maten a personas o puede que nada más pasen y ya. O puede que se lleven a 2, 3 tipos que están ahí, pero también rafaguean a todos los que están a su alrededor. El sicario es como ejército personal. Un ejército. Quizás. Ajá, no tiene como el profesionalismo que debería tener un asesino a sueldo, ¿no? Un asesino a sueldo, por lo que están comentando, sería a su objetivo. Contrato. Su Ajá. contrato por objetivo. Sí. Cinco, 4, 3, 2. Regresamos. Wow. Perdón, es que estaba sonando el celular. Sí, alguien. ¿Estaba en vibrador? ¿Qué? Pues por eso también quita la vibración. sí. Ay, perdón. No es cierto, no te preocupes. Aquí nos gusta chingar al bicho. Ajá. Ve todos los capítulos, tienen que checar. Todavía no los veo todos, pero para allá voy, aguanten. Es como el rolling gag. El rolling gag de la serie. Yo había dicho patiño. No seas culero, güey. Perdón. Estábamos hablando de sicarios. Sicarios. Y asesinos a sueldo. De los sicarios. Ajá. Entonces, cuando alguien dice voy a contratar un sicario, está planteando el Bueno, no es algo que se me haya ocurrido. De entrada tiene mucho dinero. de De entrada tienes varo. Me imagino que es como también contratar unos guardaespaldas. Esos guardaespaldas van a estar ahí y se pueden chingar o no se pueden chingar a quien se acerque a intentar hacerte algo, güey. Nah, pero el guardaespaldas tiene cierto, o sea, todavía hay cierto límite con los guardaespaldas, porque si tú le dices a tu guardaespaldas, chingate ese cabrón, no lo va a hacer No. porque no es su trabajo ni su función. Además, no sé, todavía tengo conflicto con la definición del sicario y el asesino a sueldo. Porque si vas a contratar un sicario para matar a un cabrón, ¿no estás contratando un asesino a sueldo? Así, ¿no? Como que ahí... Yo creo que hay ahí entonces una confusión en las personas que utilizan esa palabra. Como dijiste, el sicario es como un ejército personal, güey. Así me lo imagino. Me lo imagino. más bien que como que el sicario es un multifunción, ¿no? Pues es que miren, ya en la cuestión de RH no tengo mucha experiencia. Recursos humanos. Ya cuál es el proceso de selección de personal, no sabría yo decirles, ¿no? O sea, solamente, pues bueno, es ponerle el nombre a algo, ¿no? A ver, tráeme tu currículum. Ah, mira qué bonito, ¿no? Y estás viendo las fotos de la alarma. Sí. No, sí, no. Que los recortó y los Te puso quedó en... chido, Ajá, te quedó sí. chido. El de la moto eras tú. No, excelente trabajo. Pude notar la marca personal que tienes. Eso también está bien interesante, ¿no? Que hay ciertos asesinos que dejan una marca para que reconozcan sus crímenes, ¿no? Es la cuestión del narcisismo. O sea, si yo estoy dejando esta obra de arte, pues recuérdenme, pues es mía. Esta obra de arte. Muchos de hecho sí lo toman como una obra de arte, ¿no? Sí. Como Mindhunter, ¿no? O estos, no sé, también me recuerda a Hannibal. Este asesino que deja su torre de cadáveres
de puros crímenes que se habían hecho pasar por accidentes. Y que él lo que va a hacer es que busca los cadáveres en el cementerio, los saca y corona una torre para decirle a la policía, miren, esta es mi obra de arte. Y todos estas personas que están aquí murieron en accidentes, pero no fueron accidentes, yo los maté. Está muy cabrón, ¿no? Muy cabrón. Pues creo que en Estados Unidos pusieron una ley de que los asesinos no pueden obtener ganancias de sus asesinatos. Porque antes alguien mataba, le hacían una película y pues le pagaban al asesino, o el asesino obtenía regalías, o iban y lo entrevistaban y se hacía famoso. Y muchos asesinos buscaban hacerse famosos. Pues sí, oye, si estás hablando de mí, quiero mis regalías, ¿no? Y también pusieron esta ley. Sí, y de ahí viene esta idea del asesino que busca la fama, ¿no? Del asesino que en un punto es muy listo, es como una narrativa que se repite una y otra vez en estas películas hollywoodenses, de que los asesinos seriales son personas súper inteligentes y se bailan a la policía bien cabrón. Bueno, sí son inteligentes, hablando de características, sí son inteligentes, o astutos, como lo quieras ver. Okay. Pero oye, si ya llegas a matar, de hecho, se le llama asesino serial a partir de 3 personas, O sea, ya con eso, es como en el mercado, el mayoreo es a partir de 3 kilos. Sí. Pero no tiene que ver un patrón, o sea, no son a 3 personas con sobrepeso, o a 3 personas que, no sé. De la misma etnia. Ajá, que es tenían que siempre pie hay plano. un patrón, bueno, generalmente hay un patrón, Joel, o sea, por ejemplo, puede ser que la cuestión de solo las mujeres. Porque las mujeres, por ejemplo, ¿cuál de estos asesinos mexicanos, decía que el asunto era, a lo que les decía, limpiar al mundo de las mujeres, porque él despreciaba a su mamá? Que ese es otro tema también bien escabroso que ahorita vamos a tocar, ¿no? El asunto de tener una bronca con la figura materna. Entonces, ahí nada más el patrón es mujeres. Luego tenemos otro que también, ¿no? Este sujeto, no me acuerdo cómo lo apodaron, el que mataba homosexuales. ¿Mexicano? Sí, mexicano. Mexicano tú no. Sí, era mexicano, ¿no? Es que han habido muchos. No Por ejemplo, sé. en Estados Unidos, Jeffrey Dahmer es como el más famoso que sí, mataba. pero no hablaba yo de Jeffrey Dahmer, hablaba de otro. Y también este sujeto decía eso, o sea, que él estaba limpiando el mundo de la cuestión homosexual, ¿no? Y él era homosexual. Vuelta no de tuerca. Declarado. ¡Pam, pam, pam! No declarado. El asunto es que cuando no vives una sexualidad libre y soberana y feliz, pues entonces pasa lo que le sucedió a este sujeto, ¿no? Entonces que se le quedaron pegados los cables. La frustración puede llevarte a matar a alguien. Sí, pero ¿cómo? A ver, Por ejemplo, pregunta. en este caso, ya van como 2. Vas en el tráfico. Vas en el tráfico. Sí. No, ahorita con lo de la homosexualidad, por ejemplo, este hombre, digamos que en algún momento de su vida se descubrió homosexual, pero por algún tipo de parámetro social en el que se encontraba no pudo vivir su sexualidad como él quisiera, así que refleja su odio sobre las personas que ejercen su sexualidad libremente porque él no puede. También me recuerda al asunto de la madre, ¿no? Específicamente a Ed Kemper. Ed Kemper. O la Matrajitas. Ed Kemper. Ese es tu favorito. Sí, El mío es Kuklinski. Ed Kemper, también conocido como el asesino de colegialas, mató muchísimas chicas porque cada vez que lo hacía reflejaba a su madre en ellas. Sí. No, más bien reflejaba la carencia de cuidado, porque su mamá tenía mucho cuidado tanto como con sus hijas como con las chicas de universidad, porque ella trabajaba en una universidad. No, güey, pero me refiero que cada vez que asesinaba a una chica, el mismo Ed Kemper lo dice, Ajá. veía a su madre en el asesinato. O sea, cada mujer que mató fue su madre a la que estaba matando. Fue un Hasta que reflejo mató a de su matar mamá. a su madre. Hasta que mató a su madre. Eso está bien chingón, porque Ed Kemper llega un momento en el que se cansa. Dice, ya estoy harto de matar a estas jovencitas. No quiero, no me gusta. Tengo que terminar con esto. Así que decide ir y enfrentar a su madre, y después de la discusión más fuerte que tuvieron, la decapita. Y tiene irrumación con su garganta, ¿no? Después de eso va con la cabeza de su madre en la cajuela hasta la oficina de policía Ahí se entrega. y se entrega. Ujú. Porque él ya estaba satisfecho. Todas las Poético, ¿no? Ajá.
Sí, o sea, finalmente había logrado lo que en cada una de sus fantasías de asesinato había estado buscando, matar a su madre. Tuvo su, ¿cómo se llama este punto en el que ya... Su Sí, catarsis. Su catarsis. Ah, bueno, haces catarsis cada vez que matas. Bueno, tú no, las personas que lo hacen. ¿Quién sabe, bicho? Pam, pam, pam. Haces catarsis cada vez que lo repites, pero más bien fue el clímax. Era lo que estabas buscando durante años. Ajá, Como pero la masturbación yo... catártica de bicho. No, bicho, no te pajes. La mano. La garra. Pero lo que no me queda claro de este sujeto, entonces, ¿su mamá sí era cuidadosa o no? A ver, explíquense No, ahí, su mamá porque era ese una dato culera. es importante. Su mamá era una culera. La mamá era culera porque estaba sentida con el papá. Entonces, como Ed Kemper se parecía mucho al papá, siempre lo estuvo chingando. Y hacía mucha diferencia entre sus hijas y él. Porque las Sí. hijas sí las quería y él vivía en el sótano y... Tenía mucho cuidado con sus hijas. Hasta el punto que a Ed Kemper lo mandó a vivir al sótano porque no quería que se acercara a sus hijas. O sea, desde chico lo trató como una bestia. Ujú. Porque Ed Kemper estaba muy alto, ¿no? Y tanto fue el hecho de que la mamá le estuviera diciendo que era un monstruo, que era una bestia, que era un cerdo, que él fue convirtiéndose en lo que su mamá decía que él era. La profecía autocumplida. Ajá. Entonces asesina a su madre, se entrega a la policía y se convirtió en un recluso modelo, de hecho. Han habido varios Como abogados. Goyo Cárdenas. Sí, Ay, a como Goyo, Goyo, que estuvo en el Senado, ¿no? Que hizo el primer cómic mexicano. Casi le hacen una estatua. Sí. Que lo premiaron en el pinche Senado. Solo México haría eso, güey. Sí. Aplaudiría a un pinche asesino serial y el presidente le daría la mano. De hecho, tiene Don una... Goyo es usted una fabulosa persona. Sí, ¿no? es la única persona en la historia que ha tenido un premio presidencial. Y era un asesino serial, güey. Sí. Pinche gente. Lo del primer rara. cómic mexicano. Pues Sí. sí, él fue el vato que se lo aventó. Entonces, ahorita Ed Kemper anda a punto de salir. Él no quiere salir de prisión. Ah, sí, imagínate, él no quiere salir de prisión. Pero la gente que está a su alrededor dice que Ed Kemper ya está rehabilitado y que necesita estar afuera y la chingada. Ya está casado incluso. ¿Ah, se casó? Se casó dentro de prisión. Pero inclusive Ed Kemper fue el que empezó como con todo este pedo del perfilamiento, ¿no? Porque a partir de la Ajá. experiencia de Ed Kemper es como empiezan a construir. Por eso lo este- quieren sacar de prisión. Y sacaron una Ese muy buena güey serie sobre eso. ayudó a crear los perfiles de los asesinos seriales. Así como Hannibal, él es el Hannibal. Hannibal Lecter. El Hannibal. Que sería mexicano. Es El que, mexicano es fíjate, Hannibal. una vez leí en otro libro de una psicóloga criminal. El libro era sobre victimología. Y decía, es que a nadie nos gusta pensar en ser la víctima. Entonces, los seres humanos tenemos este rollo de identificación con el victimario. Tan así que ves la película o ves el episodio, lo que tú quieras, hasta la novela. Y la gente que hace se emociona con lo que hace el malo. Y realmente el malo, o sea, cuando haces un buen malo, te conviertes en una leyenda. ¿Qué estás haciendo besando a la Alicia? Sí, todo el mundo se acuerda de Exacto. Soraya, pero nadie Sí. se acuerda de Nandito. Ajá. No, Soraya. Con el aliciado. Señora Nada más Soraya. por Como la de la escena. lisiada. Entonces, te fijas, o sea, el asunto es que nosotros, una pequeña parte de nosotros disfruta identificándose con el villano, porque al fin y al cabo el villano hace algo que tu mente inconscientemente en algún momento ha llegado a elaborar, pero que tu parte super yoica no lo lleva a cabo, ¿no? O sea, la parte moral, la parte de la ley, la parte social, te detiene. Pero cuando ves este tipo de contenido, te emocionas porque esa pequeña parte de ti inconsciente dices, ¡ah, qué chido! O sea, sí se puede, ¿no? Hay gente que lo hace. El sueño, güey. Sueño. Ese güey lo cumplió. Entonces, hay algo de aspiracionismo en la villanía. Sí, lo quieres decir así, sí, suena O muy más bien padre. es como una catarsis fingida, o sea, como fingir que tienes esta catarsis de matar a alguien para no hacerlo, para no llevarlo a cabo en la realidad. Pero es que Lo que dijiste es muy interesante porque se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es esta parte de proyectarte en el otro. Ajá. Y entonces lo que tú no puedes hacer, lo hace el otro y a partir de ahí sí hay un desahogo, por Y supuesto. si lo disfrutas, pues. Sí, claro. Sí. ¿No es transferencia? Eso, gracias, maestro. Pues también en las últimas fechas en la cultura pop ha habido mucho de redención al villano.
Ha habido muchas películas, muchos cómics, muchas historias que ponen de protagonista al villano. Megamente, güey. Megamente es algo bien interesante de analizar. Es una muy buena película. Ajá, porque intenta redignificar al villano y traspapelar el papel del héroe. El héroe nunca quiso ser héroe. La sociedad lo obligó a hacerlo y el héroe le caga ser héroe, pero lo hace porque está siendo empujado por el otro. Mientras que el villano es villano para que lo reconozcan. Aparte, es villano porque creció rodeado de villanos. Ajá, pues creció en prisión, güey. Él creció en un ambiente donde la villanía era la normativa. Sí. No había de otra. Pues es como estos niños que crecen en un ambiente caníbal, güey. Porque vamos a decir que son malos y que si a los 20 años andan mordiendo un tuétano humano, si a ellos se les hace lo más normal del mundo. O ahorita. Bueno, dato interesante. En uno de mis viajes de Uber. ¿Mordiste un tuétano humano? No. Te ofrecieron tuétano humano. Ya quisiera, hacía la... Ahumado. Sí. Ahumado. Como en la de Hannibal, No. donde le da un pedazo de cerebro al niño. Ajá. En Qué una rico. colonia bien horrible, ya en la noche recogí una chica que me estaba contando que ella creció en Santa Marta porque sus papás los dos los metieron al bote. Y ella estaba recién nacida, entonces muy buen tiempo, casi hasta los 3-4 años, ella creció ahí. No mames, Santa Marta, Catitla. Sí, de hecho la llevé a una colonia horrible, donde la fui a dejar, había un picadero bien culero, pensé que iban a asaltar. Y cuando regresó, porque fue a recoger a su abuelita y teníamos que llevar a las 2 a otra casa, sí fue como, oye, dale prisa porque está bien feo aquí. Y dice, no hay pedo, si te hacen algo me los quiebro. Y yo así de, Sí. Sí, no, y fue un viaje tenso, pero interesante. Güey, pues imagínate esa mujer convivió con la narcosatánica. Con la güey. Mataviejitos, con el Bester, bueno, con el Bester no creo. El Bester no creo. Y el Bester, ahorita y la Mataviejitas eran compañeras de celda. Sí, son amigas. Son compañeras de celda. El Bester ya no está en prisión. ¿Ya no El está? Bester ya está afuera. Está en domiciliario. Ajá, sí, ya está afuera. Sí, es de esas villanas que también lograron el sueño, ¿no? Se salieron con la suya. Pues es que ya está viejita, tenía pulmonía, no sé qué chingados dijeron. Y no, pobrecita, véala, toda fea y vieja. Fea ya estaba, Fea ya estaba. Dijeron los carceleros, eso no es nuestra culpa. Ve fotografías de los años 60 y ya está fea, güey. Fíjate, pero no he fea, visto. pero ya vieja. Sí. No he visto fotos del Bester cuando estaba joven. ¿No? Ajá. Sí, está feo. Sí. Cuando se le sale una chichi, la fotografía. Ay, qué rico. Sí, la voy a poner aquí. Perturbador. Sí. Hacia la cancelación absoluta, güey. Con la chicha del Bester ahí. Y la va a poner otra vez cuando le hiciste así. Y la chicha sale así. Y va a salir el Zoom. No lo hagas, chaval, no lo hagas. Mejor hablemos de algo mejor, de Pero, asesinatos. mira, también ahorita que estábamos con los villanos y la cultura pop, salió mucho con Loki. Loki en las primeras sí, películas cierto. de Marvel fue el villano que se los quería chingar a todos, que quería gobernar el mundo, pero cayó tan bien el personaje que lo empezaron a hacer protagonista poco a poco hasta que ahorita tiene su propia Tiene serie. su serie, güey. Tiene su propia serie. Y el personaje es uno de los personajes favoritos que ha tenido Marvel. Es que fíjate que hay una exploración bien interesante con Loki. Porque en las primeras películas de Marvel donde él es el villano, sí, él dice, ay, soy muy malo, ¿no? Los voy a matar a todos. Y sí, mata a 2 que 3 personas, así. Y dice, ay, soy un dios asgardiano. Y la ley humana no se aplica a mí. Pero conforme vas viendo el universo cinematográfico de Marvel, te estás dando cuenta, o así te lo hacen ver los guionistas, que Loki es un niño sin amor, güey. Que Loki es un niñote. O sea, básicamente es este morrito que nunca fue el consentido porque fue adoptado y siempre tuvo un trato distinto y siempre intentó llamar la atención y siempre se estuvo comparando con su hermano que la corona iba a ser para él. Para el hermano mamá. Ajá, para el hermano mamado y guapo y él estaba detrás, ¿no? Entonces necesitaba una forma de expresar eso. Y ya en estas últimas, en esta última serie de Loki, ya es ese niño, güey. Ya es ese niño, deconstruido, güey. Que dice, sí, yo fui ese niño narcisista, güey, pero ya no soy ese niño. O sea,
ha tenido un crecimiento el personaje, un desarrollo de personaje Te muy digo, chingón. es la redención del villano en los últimos tiempos. Lo mismo pasó con Maléfica, que en los cuentos en los cuentos era la bruja que secuestraba a la princesa, Pero este desmadre. eso no se aplica en la vida real. O sea, eso es lo más interesante, que estos ejemplos de villanía en la cultura pop sí son muy lindos, la redención, sí, Maléfica no es mala, solo está enojada, Loki solo es un niño consentido que necesita ir a terapia. Cruella. Ajá, Cruella pasó por eventos traumáticos, no es tan mala. Pero cuando lo transportas a la vida real, dices, Diego Santoy Riverol se está pudriendo en prisión. Ujú. Ese güey es Loki. Y tiene su club de fans y todo el pedo, güey. Pero al final fue culpado por el asesinato de los niños de Cumbres. Y todo indica dentro de la narrativa del caso que el crimen no lo realizó solo. Ujú. Sin embargo, solamente él está pagando la prisión. Porque así se hacen las cosas en la vida real, güey. Sí, En la también vida real, si cometes un crimen, lo pudres pagas. en la casa. Lo pagas, güey. Como también la Mataviejitas. La Mataviejitas ya primero la asesina cruel de viejitas. Ya después cuando la empezaron a analizar, empezaron a contar su historia. Sí, sufrió maltrato por su madre. No tuvo una infancia muy bonita. Estuvo peleando por sacar plata y se hizo luchadora. Y tuvo toda la historia. Pero a pesar de toda esa redención no la dejan libre. No, pues no No, pueden, no güey. puedes. No porque te caiga bien un villano por el que sientas empatía. Ya ni villano, güey. Un pinche asesino, güey. Qué buena estaría la película de la Mataviejitas. Imagínate, Sí, güey. no, Estaría interesante. No porque te caiga bien, no porque empatices con una persona así. Tiene derecho a ser perdonado, güey. No, hay consecuencias, güey. Hay consecuencias. Y lamentablemente en este país, las consecuencias no se aplican a todos. Y ese es uno de los mayores problemas que está viviendo nuestra generación. La inseguridad, güey. El miedo a salir a la calle. ¿Cómo puedes dormir tranquila después de todo lo que ves? Lo que has estudiado. Ajá, lo que has estudiado. Cuando cambié de trabajo, de hecho sí, cuando cambié de trabajo me desintoxiqué de todo eso. De hecho me percaté de ello porque, por ejemplo, ya sabes, o sea, las redes sociales y el mismo internet como que te arrojas, ¿no? Y el YouTube pura información, de lo mismo que siempre ves. Entonces, por ejemplo, a mí todas las notas rojas en el Facebook, ¿no? Y otra desaparecida, y otra, y así. Entonces me empecé a desintoxicar. Es bueno, o sea, por ejemplo, cuando trabajé en estos centros de desintoxicación, después de un tiempo dije, ya no. Entonces dejé ese empleo, ¿no? Pero luego me llama mucho, entonces años después volví. Y entonces otra vez estuve otro tiempo ahí, en otro lugar. Y igual, o sea, emocionalmente, bueno, en ese caso emocionalmente todavía no me cansaba tanto, he de admitirlo, porque no tenía tanto tiempo, pero ahí sí, debo confesar que uno de los internos me salvó la vida. Wow, esa sí. historia suena interesante. Sí, estuvo bien loco, la verdad sí estuvo bien loco. ¿Nos puedes contar? Sí, yo creo que sí. Este sujeto, yo lo atendía igual que a varios, pero él, desconozco por qué estaba en este centro, no quiero sonar mal, pero vaya, su estrato socioeconómico era diferente al resto de la población. Tenía varo. Ajá. Resumen. Y tenía estudios, ¿no? Y tenía posgrados, o sea, era diferente. Y sus familiares también eran profesionistas. Entonces, yo iba a ese lugar solo martes y jueves, me acuerdo muy bien. Entonces, un día me pide que anote, porque yo siempre anoto, ¿no? Cuando estoy en sesión, entonces me dice, te voy a pedir que anotes algo. Y pues yo lo anoté, no pensé qué me iba a decir, solamente lo anoté. Entonces me empieza a dictar unos números y después me dice, ese es el número de un familiar. Y me dice, si para el jueves que tú vienes, era un martes, ¿no? Entonces me dice, si para el jueves que tú vienes, sigo aquí, dice, se supone que van a venir por mí. Si para el jueves que tú vienes, sigo aquí,
te voy a pedir que no me hables, no pidas hablar conmigo, solamente llama a ese número y diles que estoy en peligro. Siempre estamos muy habituados en esos ambientes, pues que el sujeto es muy manipulador, es muy chantajista, que no hay que creerles. Pero también hay algo que es instinto, Había algo ahí, instinto dijiste, animal. está en peligro. No él, o sea, todos, o sea, el instinto animal sí me decía que el lugar estaba muy, muy hardcore, ¿no? Entonces, ¿Hay un dije, anexo? bueno. Y dije, bueno, está bien. Entonces, el día jueves por la mañana suena mi teléfono, yo estaba en el otro trabajo. Entonces, yo ahí iba en las tardes. Entonces suena mi teléfono y me dicen, Andrea, me dice un nombre, ¿no? Y yo, pero se me hizo raro, no conocía la voz y tampoco era la psicóloga Andrea, no, o sea, era Andrea. Y yo, ajá, ¿quién habla? Y ya me dice, soy tu conciencia. Ay, pero la verdad ya tengo tantos años en esto que pues hasta me salen los chistes, ¿no? Entonces ya le digo, no, de esa ni tengo. ¿Qué otra cosa? Dame más material, ¿no? Entonces ya se ríe la voz y me dice, soy fulano. Estoy bien, gracias. Ya no me vas a encontrar. Entonces rápido. Armaste. Y yo, ajá. Me dice, nada más te hablo para... Y yo, no. Un momento. Tú no tienes por qué tener mi número telefónico, porque en esos lugares jamás doy mi número telefónico, ¿no? Entonces, de hecho, la consigna es esa, o sea, tú como, no sé, coordinador o como le quieras llamar, les llaman padrino, eres el encargado de no dar mis datos. O sea, tú tienes mi dato, pero nada más. Entonces le digo, no, entonces todavía le echo bronca, le digo, ¿por qué tienes mi número? Y me dice, la verdad eso es lo que menos importa en este momento. Y me dice, te pido por favor que no te presentes, porque va a haber esto y esto y esto y esto. Ajá, ok, nada más fue así de, ajá, ok, y me dice, ok, dice, gracias, estoy bien. Bye. Sí, o sea, fue un adiós, ¿verdad? Ajá. Ya cuelgo y pues sí, me quedé un poco sacada de onda. Pero no fui efectivamente, ¿no? Y sí hubo un motín. Un incendio, hubo Gente lastimada, y muerta. Sí. Y ese sujeto me salvó la vida. Wow. Curiosamente lo acabo de ver hace meses, Y dijiste, ¡hey, gracias! Ahí está del otro lado de la calle. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? No, él no me vio a mí, lo vi de lejos. Con eso que dices de que... ¡Choca estos 5! De que son muy manipuladores, se me vino a la mente una experiencia que hubo de cuando estaba en la orquesta de la universidad, y ahora que lo pienso se me hace muy triste y muy culero, porque pues pienso es gente que quiere salir de ese entorno, y entonces hace lo que sea para salir de ese entorno. Entonces una vez nos llevaron a Zamora, Michoacán, a tocar, creo que fue para un hospital que cumplía años. Entonces, resulta que la orquesta de la estudiantil de aquel tiempo, no iba a tocar sola, sino que íbamos a estar nosotros, creo que otra orquesta y unos niños. Y nunca nos dijeron qué niños eran. Y de repente salió que eran los niños de la... Los niños héroes. No, la Gran Familia Michoacana. Que no es la organización... Delictiva. Ajá. Sino el orfanato. Entonces, ¿por qué les podría haber igual? un gran error ahí, güey. Pues es que primero fueron los niños y después fue la organización delictiva. Ok. Marca registrada. Sí. Entonces, pues en el teatro solo había un Espacio para una gran familia michoacana. No. Solo había un camerino. Que era una bodegota así grandota. Y nos aventaron a todos ahí. Y nos dijeron, ok, van a estar junto a los niños de la gran familia michoacana. O de la familia michoacana, no me acuerdo cómo se llama. Viendo sicarios ahí. Yo ya no quiero estar ahí. Y sí nos dijeron, las chicas que ya están cerca de la mayoría de edad se van a empezar a poner acá porque ellas quieren salir y van a tratar de hacer lo que sea con tal de que ustedes las escondan y se las lleven y las saquen de afuera. Ah, no mames. Y después sale este pedo y la noticia de que sí los tenían en condiciones bien paupérrimas. O sea que había pues casi niños muertos, pero no muertos, pero sí en desnutrición bien horrible, cosas bien puercas y O sea, precario hasta pero su puta jodido. madre. Sí.
Entonces, pues los niños lo que buscaban era salir, inclusive los más chiquitos, pues lo que buscaban era darte ternura y decir, ¡ay, me lo llevo! No lo tienen en blanco. No lo tienen en blanco. No tiene en rubio, sí. Y ahorita que hice uso de que... Ahorita se lo busco, joven. Y ahorita de que... Bienvenidos a Cancelados. Y ahorita que dices de que son bien manipuladores. Nosotros está en condiciones. Perdón, ¿y no? Sí, no. Bueno, para que salta a la vista. Y pues sí se me hace bien culero, pues que porque estos niños sí te hacían la advertencia de son bien manipuladores y quieren salirse a cualquier costo. Entonces pues sí dices, ay, cabrón. De ahí la personalidad lábil que te digo. O sea, sí se valen de ciertas estrategias, a veces de su aspecto físico, a veces de su forma de ser, del verbo que tienen, para convencer a las personas. Pero es algo que genera como un mecanismo de defensa. Pues es una habilidad de su personalidad. De Si te fijas, no supervivencia. todo el mundo tenemos la habilidad para ser bien verbo, ¿no? Para ser bien galanes o para ser bien, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces hay ciertas personas que ya empiezan a desarrollar esas habilidades. Sí. Saben exactamente qué tuercas girar Sí. para hacer que las personas hagan lo que quieren que hagan. Ujú, ujú. A mí me tocó, lo más cercano que soy fue cuando trabajaba para un grupo de teatro. Estaba yo tendría como unos 22, 23 años. Y trabajaba para un grupo de teatro y hacíamos pastorelas para el reclusorio de niños. Y una vez que fuimos, el guardia me dijo, mira, cualquier cosa que necesiten, si quieres mover algo, con este chavito. Y me trajo un chavito como si fuera mi asistente. Le dijiste, ¿no lo tienen rubio? No. Vean, sus tatuajes están chidos. Sí, de hecho estaba todo tatuado, el chavillo. Habrá tenido como unos 16, 17 años, ya estaba por salir de ahí. Pero ese güey movía a todos ahí en el reclusorio. O sea, agarraba 3, 4 morrillos. Tú ayúdales a subir eso. Tráete tú estas cosas para acá. Los movía a todos. Nadie le decía absolutamente nada. Ya después que nos pusimos a comer, que se pasó la pastorela, yo me quedé platicando con él y me empezó a contar la historia. Y se veía bien tranquilo, bien chido, bien amigable. Hasta estábamos ahí comiendo juntos. Y me dijo, yo estoy aquí porque pues maté a 3 cabrones. Y yo me quedé, Y te los estás comiendo. No te creas. qué chido. Llorando. Están buenos los tamales. Pero Son sí, michoacanos, ese pedo, ese chavillo ponía el orden ahí en el reclusorio. Ninguno de los otros niños le decía nada. Era como el alfa de la prisión. Es que sucede lo mismo como en la escuela, ¿no? O sea, cuando estábamos en la escuela y que entonces eliges al más movidillo o al que tiene don de mando para que sea el jefe de grupo o que sea el líder del equipo. Sucede lo mismo también en estas instituciones, pues al fin y al cabo instituciones totalitarias, también ahí se eligen cabezas, ¿no? Que son las personas que van a mover a todos los demás, por Ya me ciertas imagino. características. En la escuela. ¿Y tú mataste? ¿Cuántos cabrones has matado? No, 3. Jefe de grupo. Estamos en el Cobach. Puedes revisar las tareas. Lo que pasa es que se supone que parte de la rehabilitación, pues obviamente es volver a dignificar a la persona. ¿Qué significa eso? Pues el trato, darle el voto de confianza, darle trato respetuoso, darle una vida saludable lo más que se pueda, ¿no? Digna. ¿Se puede? digna. ¿Hay segunda oportunidad a violadores y asesinos? Eso no lo puedo decir yo. Tema tuyo. Sí, es un tema Me bien dijeron duro. que no iba a hablar de eso. En eso no habíamos quedado. No, es que está bien difícil que te responda y que no se echan incluso a la audiencia encima, ¿eh? Sí, es un tema político, ¿no? Exacto. Es un tema muy porque político. además también tendrías que meterte con el sistema de reinserción social que tenemos, que no es las mejores condiciones. Eso y aparte pues el etiquetamiento. Sí. Entonces, lucha contra eso cuando sales. No, Está muy inclusive cabrón. en todos los trabajos tenemos que buscar la carta de no antecedentes penales. Ya desde ese momento en el que nos están poniendo, si quieres un trabajo de estos tienes que tener la carta de no antecedentes,
estamos segregando un espacio de los que salen de prisión a los que nunca han estado. Es como la carta de buena conducta, güey. Sí. Con la que te amenazaban en la escuela. Ah, si te portas mal, no vas a tener carta de buena conducta. Yo nunca la vi. No. O sea, yo nunca me porté mal y No nunca vi mi existe, carta de- güey, no existe, solo Sí, sí existe. existe, yo sí la he visto. ¿Sí? Ah, sí. Claro que sí. Ah, es un mito urbano. Y la mía. Wow, pero te la dieron. Sí. A nosotros nunca nos No, dieron nunca carta de me buena Porque no se conducta. portaron bien. Yo sí. Yo sí nunca la vi. No, yo sí la vi. No, no es cierto. No me importa. Haciendo memoria. Sí. No, yo sí la he visto. Es más, hasta la vi de mi hijo cuando lo cambié de escuela. Sí. ¿Así? Órale. Pero ¿cómo te la expiden? O sea, ¿tú pides tu carta de buena conducta? Porque ¿O- hay escuelas que te la piden. Ah, como hay trabajos que te piden tu Ajá. carta de antecedentes Entonces penales. yo sí, sí, hasta sí. ahorita que los escucho me doy cuenta que no todas las escuelas lo piden, ¿no? Pero hay No, escuelas no que todas lo las piden. escuelas lo piden. Sí, y ahí en los requisitos, entonces viene tu acta de nacimiento, tu CURP, certificado médico, certificado de materias, carta de buena conducta. Ay, y la falsificas, ¿no? Pues es que viene membretada, entonces. Ah, Yo, su mira. mamá, certifico que se porta bien en casa. Se porta bien. Y No hay mejor carta de buena conducta que la de tu que propia la de madre. tu mamá. Sí, sí, sí. Que diga que te portas chingón, güey. Ok. Aunque para todas las mamás, sus hijos son un pan de Dios, güey. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Justo por lo que te decía del el tema escabroso de la maternidad, ¿no? Ay, Ah, muy bien. Porque, por ejemplo, yo he escuchado la frase esta que dice que no, todas las mamás aman a sus hijos. No, no es cierto. No, todas las mamás son buenas, son las mejores. No, no es cierto. Esa es la idea que nosotros tenemos. O sea, nosotros idealizamos una imagen materna. Es una idea romantizada de la maternidad. Totalmente. Sí. Y más la cultura mexicana. Porque ¿no? somos machistas. Sí. Sí, o sea, y no me malinterpreten, no, este no es un rollo feminista, porque no me considero tal, pero sí es por una cuestión machista que tenemos idealizada una imagen de una madre virginal. Claro. Ahí ya les va a checar, ¿no? O sea, tenemos esta cultura. El arquetipo de Venus, la María, Y de la Virgen María de Guadalupe, Virgen. o sea, Mira, ¿para qué mis, quieres otra, no? O sea, simplemente hasta se detiene todo el país el 12 de diciembre. Ajá. Seas o no seas católico, se detiene el sí, país. sí, sí. Entonces sí tenemos una idea muy, muy romantizada de lo que se supone que una madre debe de ser. Y entonces eso nos hace creer que todas las mamás son así, pero no es cierto. Decía una maestra en la facultad, recuerdo que decía, no todos los hijos son planeados, pero todos son deseados, aunque sea para chingarles la vida. ¿Para chingarles la vida a los hijos? Ay, güey, qué feo. Voy a tener hijos para chingarla. Ya abórtenlos, por favor. Le voy a poner un nombre feo. Sí. Es su preso. Porque No si no, sé. ¿cómo te explicas entonces la existencia de niños que son el salvamatrimonio, Eh. el amarre de matrimonio? Sí, el anillo de compromiso. Ujú. Y entonces, por ejemplo, hay una constante que vas a encontrar en los asesinos en serie. ¿Y no te has fijado? Una madre bien maldita. Sí. Todos tuvieron madres amorosas. Una madre bien maldita. O sea, en algún momento Sí. hay una parte donde dices, por eso yo les decía, a ver, espérenme, con este asesino que mencionaron, ¿la madre era o no era cuidadora? Les Sí, dije, no porque era. ese dato es No era. importante. Sí, sí. Ujú. Pero entonces ya ustedes me dijeron, no, era cuidadora con las hijas. Con las hijas. Pero no con él. Y entonces, bueno, ahí ya cambia todo el panorama. Si se fijan, la mayoría de los asesinos seriales tienen muy mala experiencia con la mamá. Sí. Sí. Salvo el de los perros. El de los perros sí tenía como un lazo muy cercano con su mamá. Pero mataba mujeres. No, mató dos, porque mató al padrastro, mató a la pareja de la señora, mató a su hermana. A su papá. Ajá, A y su mató al papá, sí, cierto, sí, sí, sí. O sea, él no mató mujeres. Sí, y de hecho él Sí, sí, mató de los dos, pero él también era la excepción a varias reglas, porque también tenía trato con animales, y se supone que los asesinos seriales y pues empiezan a experimentar con animales. Sí, Y él tienes sí. razón. Él como que sí, tenían ahí la duda porque era como la excepción a varias reglas. Sí, bueno, es que, no sé, creo que en el estudio de la criminología de ciertos patrones de conducta, pues no todos se encajan en Sí, no todos caben en el mismo Ajá, cajón. sí, sí, sí. De repente te encuentras con fichitas, güey, que dices, verga, ¿de dónde salió, güey? ¿Se puede identificar, digamos, a un futuro asesino serial debido a la conducta infantil? A veces sí, güey. Ay, jole, es que no puedes asegurar, pero sí puedes ver cosas que dices,
Ay, perdón, libro. No te preocupes. Pero sí hay cosas que dices, esto no está bien, no es normal. Mira, te la pongo así de sencilla. ¿Se acuerdan de las fábulas de Esopo? Sí. Todo el mundo nos acordamos de las fábulas de Esopo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que tú empieces estos ejercicios de empatía con un animal que con otra persona. De hecho, por eso es que pues, la mayoría de los cuentos infantiles pues tienen animales que están humanizados, ¿no? Entonces, el Inclusive animal... las caricaturas infantiles como el Paw Patrol o Barney o todas esas cosas. Y es por eso, o sea, porque en los primeros años de vida es mucho más sencillo para otro ser humano empatizar con un animal. Entonces, a partir de ahí, cuando empiezas esta cuestión de, ay, el perrito, y ay, el gatito, entonces tú empiezas a observar el comportamiento del chavillo. Y entonces ves a un niño que a lo mejor sí, cuando empieza sus primeros pasos, yo lo viví también con mi hijo, ¿no? Que de repente no mide la fuerza y entonces al perro le da el manotazo, ¿no? Pero entonces ya está en ti, no, siente, él también le duele, él también llora, sufre y entonces ahí empieza este proceso de empatía. Pero hay muchos homicidas, asesinos en serie, que comenzaron experimentando esta sensación pues no sé, de placer, placer poder. o de poder, a través de que pues de ejercer mi poder por encima de otro ser vivo, pero que es más indefenso que yo, y entonces eso me ocasiona placer. Animalitos. ¿Qué se hace si descubres, por ejemplo, en una escuela y eres el psicólogo o psiquiatra de una escuela y descubres a un niño que es abiertamente sádico con los animales o que tiene todas estas tendencias que puedes identificar como un futuro peligro? Según la frenología, por su cráneo va a ser Sí. un asesino serial. Con sus pincitas. No, pues es que el deber ser, te voy a hablar del deber ser, no de lo que realmente ocurre, ¿verdad? Pues el deber ser es que pon tú que en una escuela difícilmente vas a ver que un niño es sádico con un animal, perdón. Generalmente ves comportamientos fuera de la regla o fuera de la norma con otros niños. Y entonces pues ya lo que haces es, ok, me traigo al niño, lo empiezo a revisar y entonces lo derivo. O sea, todas las instituciones te dicen, tú no lo puedes atender, pero ya lo identificaste, ya lo empezaste a entrevistar, entonces ahora hay que llamar a los papás y hay que derivarlo para que el niño reciba atención temprana. Entre más a tiempo, entre más temprano recibes atención, hay más esperanza, por así decirlo. Pero el asunto es que luego el contexto del chavillo dices, no, pues no. Sí, sí, por ejemplo, no sé, en edades cortas, niños que manifiestan comportamientos sexuales que no deberían tener a esa edad, es como síntoma de abuso en casa, güey. Están repitiendo patrones que están viendo en casa, güey. Si de repente el compañerito se saca la verga y te le empieza a menear en la cara, es muy probablemente que es porque lo está viviendo en casa, güey. Lo está viendo en casa o lo está experimentando. Y están emulando lo que está sucediendo ahí. Está muy cabrón, güey. Sobre todo con niños, porque pues todavía no están plenamente desarrollados, ¿no? Todavía tienen como... Están muy verdes, güey. Están muy verdes. Pues no sí me puedes tocó asegurar nada. de repente vivirlo que Que te menearan la verga en la cara. sí, en el kinder lo hubieras visto. No mames. Uno de esos alumnos lo tocaba, él tocaba el chelo con la verga. Había un niño que se metía el dedo en el culo y te daba a leer. No, no es cierto. Ah, qué asco. No, que te das cuenta de que los niños son el reflejo de sus padres, pero sin filtro. O sea, sí son el reflejo claro de sus padres y sin este filtro como social. O sea, los padres se detienen hasta cierto punto, pero los niños no. Entonces te das cuenta de cómo es realmente un padre. Entonces a mí, con mis alumnillos, pues de repente me tocaba ver que sí tenían conductas, pues a veces bien raras o a veces tenía niños que como que se autosaboteaban, o sea, era como, ay, no, es que estoy bien tonto y es que no puedo y no quiero la chingada. Y digo, no, tranquilo, vienes aquí a aprender. No, es que yo estoy tonto y la verga. Entonces sí era como... Y se pegaban. ¡Ah! Sí, casi, o sea, a poco les faltaba. Entonces pues sí me quedaba así de, ay, güey. Sí, me trajo esta pregunta porque me acordé de una historia que me contaron hace un tiempo, una amiga que es maestra de artes, sobre un niño que no lo querían en ninguna escuela por su comportamiento. Les hablaba con maldiciones, era bien mal portado, y aparte cuando los ponían a dibujar o algo, era de, ay sí, yo quiero dibujar a una vieja con las pinches tetotas así.
Estaba muy sexualizado el niño. Muy. Y debido a ese comportamiento, ninguna escuela de artes lo quería. Y a pesar de que los papás lo querían enfocar así de... No, es que el psicólogo nos dijo que lo lleváramos a El psicólogo nos dijo que está bien que nuestro hijo dibuje mujeres con grandes tetas. Que expresara todo esto a través del arte. Y queremos que aprenda a dibujar o a pintar algo. Sí, pero también como paciente escuchas lo que te da tu gana. O sea, el psicólogo también le ha de haber dicho, señor, deje de ver pornografía delante de su hijo. Ah, esa es muy ¿No? buena, ¿ves? Es que está imitando, el arte imita la vida. Y lo que la cabeza no entiende, lo va a repetir constantemente. Y eso lo vemos en los niños y también lo vemos en el que comete el delito una y otra vez. Por ejemplo, es muy bien sabido que el sujeto que es violador, pues ha sido violado, ¿no? Entonces, lo que no pudo resolver en su cabeza lo va a repetir frecuentemente porque no encuentra una salida. Entonces, imagínate que es como los carritos estos de cuando éramos niños que eran de control remoto y entonces el carrito llega y choca y entonces te están diciendo, mueve la palanca, ¿no? Y tú, no, y ahí sigues en ese y tu carrillo sigue ahí, ¿no? Hasta que se da la madre en la pared. Eso es lo que sucede, o sea, hasta que se da la madre el sujeto, va a seguir repitiendo la conducta. Entonces lo que vemos en los niños es eso, hay algo que él no entiende por qué está ocurriendo y entonces ves que hace estos dibujos o que se dice a sí mismo estas palabras o que se está toque y toque. O sea, sí hay una edad en la que es normal que el niño se toque, entre los 3 y los 6 años de edad más o menos. Pero no es como que está ahí todo el día, ¿no? O sea, sí vamos a ver que de pronto el chavillo se medio manipula. Por ejemplo, en el caso de los hombres, sí medio se manipula en el pene. Y eso se quedó hasta los 35. Dije se medio manipula, no que se queda bien clavado ahí, ¿no? Y en las niñas vemos mucho que se menean en la silla y se están meneando. Pero cuando ya llega un momento en el que, por ejemplo, en alguna ocasión escuché la frase de, es que sí, o sea, se está meneando en la silla, pero llega un momento en el que brinca y ya hasta está sudando. Entonces, no, o sea, ya la niña, la pequeñita, ya se está masturbando, ¿no? Y entonces, ¿por qué está haciendo eso? Y es cuando ya son las llamadas de alerta, porque algo están viendo o algo están viviendo. Y entonces, por eso llegan a la escuela y ahí reflejan toda esta situación que viven en casa o ve tú a saber dónde. De hecho, corrígeme si estoy mal, pero las víctimas de abuso a temprana edad, cuando crecen, me parece que tienen 3 caminos, ¿no? Uno es el de la reclusión y negación sexual. Una víctima que sufrió abuso sexual a temprana edad niega su sexualidad e intenta desligarse de todo aquello que hasta cierto punto le provoque recordar aquella experiencia. La otra es, se convierten en depredadores. Como fueron víctimas, ahora quieren emular el papel del victimario y recuperar un poco del poder que no tuvieron en su momento. Estamos hablando de personas que sufrieron abuso sexual, que cuando crecen se convierten en abusadores. Y está lo que está de intermedio. Son como hipersexuales, que no tienen control sobre su sexualidad, intentan darle camino y terminan con la rienda suelta. Porque no pueden ser los depredadores que quisieran porque tienen empatía. Tienen la suficiente empatía como para evitar convertirse en esos depredadores. Sin embargo, su sexualidad la explotan. Ya ahí vemos personas a las que acusan de ninfómanas o libertinos o no sé. No es necesariamente la empatía, o sea, sí la pueden tener, pero no es por eso, es más bien esta cuestión de la culpa. Las personas que de este último rubro que mencionas generan esta cuestión de... generan en sí mismas el concepto de que solo así son valoradas o de que su valor se mide en función de sus capacidades sexuales. Okay. Entonces, por eso es que recurren a esto, porque es la única manera en la que se sienten amadas, porque es la manera en la que aprendió su cabeza a sentirse amado o a sentirse atendido o a sentirse importante. A través de lo sexual. A través de lo sexual. Entonces, pero sí es muy típico estos 3 caminos que mencionas. Bueno, no mencionaste el cuarto, que pues, es el que lo resuelve, ¿no? O sea, sí también. ¿Existe? Sí, te los juro que sí hay quien lo puede llegar a resolver y puede vivir con ello y ya, y pasar página, ¿no? Gracias a la psicología, mi tarjeta. Su felicidad al alcance de una lágrima. Entonces, ay, qué bonito. Sí, lo romantizando la psicología. Obvio. Primero romantizamos el asesinato y ahora la psicología.
No, Claro o sea, que sí existe esa parte. Y en el caso de, por ejemplo, aquellos que sí, también hay otros que esconden toda esta cuestión sexual, porque pues, es que sabes que, por ejemplo, eso les quería decir, en el caso de las personas que son abusadas a muy temprana edad, lo que sucede es que no identifican que lo que les está pasando, pues es algo malo. Malo, Viene el rebote en la adolescencia. claro. Que es cuando ya a todos nos llega como este conocimiento de la cuestión sexual, ya te representa algo, ya te significa algo, y entonces es cuando, ay, güey, ¿qué me hicieron? Y entonces ahí es donde viene el rebote, y está peor y está más gachote porque está en medio de la adolescencia, ¿no? Que es una etapa ya de por sí. Podría ser muy parecido a cuando estás en la adolescencia y te das cuenta que está mal comer carne humana. Sí, ¿no? Porque si tu universo te decía que estaba bien y de repente en el interactuar con otras personas te das cuenta que tu familia es la que está jodida, dices, qué verga. Te das cuenta que a mi mamá la llevaron a la cárcel porque me daba carne humana. Te das cuenta, güey, de niño estuve comiendo carne humana. Igual te puede pasar así de, güey, de niño me abusaron. O sea, ya cuando tienes cierta conciencia de que lo que ocurrió estuvo mal, es cuando llega el choque, ¿no? Sí, pero entonces ahí también tienes de dos, o sea, ya caes en cuenta si hay un acompañamiento, algo que te sujete a lo cultural, a lo regular, algo que te regrese, pues bueno, pero si no lo hay, pues vas a continuar, porque así es como creciste. Cierto. Pues ya vamos cerrando el podcast, mis queridos amigos. Bien. Primero que nada, Andrea, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos concluir este maravilloso episodio? Bicho. Muchosaurio. ¿Cómo podemos concluirlo? Pues la psicología va avanzando a la par, a lo mejor también de la maldad humana. La maldad humana siempre ha estado presente, pero entre más la estudiamos, más la comprendemos y más podemos prevenirla. ¿Pero qué es la maldad, cabrón? Eso va para otro podcast. Ay, así la podría cerrar yo. Ok. Andrea, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo puedes concluir tu participación? De nuevo, gracias por acompañarnos. Gracias. No sé, algo que quieras hablar, un proyecto, dónde te encontramos, si hay alguien que dijo, ay, yo quiero solucionar mis problemas en la vida, que me trate esa mujer. Ya no quiero comer carne humana. Ya no quiero comer Quiero carne dejar de humana. comer carne humana Quiero porque dejar- soy fit. Así es. No, ¿Cómo? Existe el humano vegano. actualmente no me estoy dedicando a nada del rubro, o sea, me sigue gustando, es una parte que me sigue apasionando muchísimo, no sé por qué me llama y entonces, por ejemplo así, o sea, en una reunión familiar y le digo, ay, güey, hablar de esto estaría bien chido, pero, o sea, se va a mi cabeza, ¿no? Me llama, pero ya en mi vida cotidiana no trabajo esta parte, o sea, ok, yo tengo ok. un consultorio común y corriente Siga comiendo carne con humana. problemas regulares. Consumidor. Y con situaciones regulares que a cualquier persona le pueden ocurrir, ¿no? Yo creo que más bien a mí me gustaría cerrar esto con lo que les decía, la parte de la paternidad. Es un tema delicado. El cuidar de las nuevas generaciones, el estar atento de las conductas que nos llamen la atención de las nuevas generaciones, nos puede ayudar a prevenir muchas situaciones futuras. El asunto es qué hijos estamos criando, ¿no? Y qué padres están teniendo hijos. ¿Y para qué? ¿Para chingarles la vida? ¿O para ser un ciudadano promedio o un buen ciudadano? O sea, no sé, ¿a qué le estás tirando, no? Pero sí a mí me parece muy escabroso y es una pesadilla el saber cómo estás criando a tu hijo, con qué objetivos, qué le estás transmitiendo, y para dónde va. A mí no me preocupa tanto que el chavillo en el recreo juegue, como ahora, ¿no? Juegue Fortnite. el juego de calamar, ¿no? El juego del calamar. Sí me preocupa. Espera, que ¿juegan el juego del calamar? Sí, Qué sí. chido. ¿No? Y sí me preocupa, ¿sabes? Pero no me preocupa tanto eso, o sea, porque a lo mejor el chavillo nada más está viendo este juego de, y les disparo ya, ¿no? Me preocupa más un niño y si le sacamos los órganos, ¿no? Y si vendemos droga, y de verdad hay niños que sí traen ya ese discurso. Y si cuando yo sea grande soy un narco y Sí, voy a sí, traer sí, viejas sí. y chavitos. Y Sí, entonces sí. dices, híjole,
¿qué información le estás metiendo a esta criatura, no? ¿Qué acaso quieren que sus hijos tengan un podcast? no quiero. Por ejemplo, todos estos asesinos, no todos, por ejemplo, tenían a la mamá persecutora o castigadora, ¿no? Pero sí tenían a la mamá que tú le dices, bueno, ¿y qué hacía tu mamá mientras tu padrastro te violaba, no? No, pues ella veía. Güey, no, sacaba tu fotos. hijo, ¿no? Y entonces esa es la parte en la que digo, híjole, más bien hay que buscar qué escenario quiero que mi hijo vea, de qué lo quiero llenar, con quién quiero incluso que se junte, ¿no? Cómo quiero que vea la vida. O sea, quiero que vea solamente una muñequita que canta y que después de eso le disparan a alguien, porque ustedes también jugaron a policías y ladrones y también jugaron con pistolas, ¿no? Y no necesariamente tenemos mentes criminales, o sea, era la vida diaria. Cuando yo era niña decían, ay, no vean los Simpsons, ¿no? Y ahora da risa esa parte. Ahora es, no, que los niños no, es que no, el asunto no es que el chavillo vea a la muñequilla y que de pronto vea algunos spots del programa, ¿no? El problema es, ¿ve violencia en casa? ¿Cómo le habla el papá a la mamá, no? O cómo la mamá trata al hijo. Algo más cercano. O cómo el hijo chiquito ve cómo el hermano tiene sexo con la novia en la habitación, o sea, que ya son cosas que dices, ¿por qué estás exponiendo al chavillo? O sea, si lo expones a eso y encima el chavillo ve violencia en la tele, pues esa es la fusión perfecta. O sea, imagínate que estás haciendo un licuado. Tú estás haciendo la mejor malteada del mundo, ¿no? Porque le estás metiendo violencia de casa, violencia real, más lo que ve en la televisión, más lo que le cuenta el compañerito en la escuela, y tú no estás atento. Entonces, ¿dónde estás tú? Entonces, a lo mejor, y eso es lo que me gustaría decirles. El delincuente no necesariamente nace, es más bien todo lo que él ya trae y todo el contexto que le proveemos. Y entonces ahí es donde está la mezcla perfecta para un delincuente. Entonces a todos los vas a ver que ellos no nacieron así de, ay, hoy soy bien feliz y hoy viernes 15 de octubre me siento súper feliz, voy a salir a matar gente. No funciona así. No funciona. Tacha su calendario. Son todas estas cuestiones. Ahora, ¿estás aprovechando el superpoder del chavillo? Yo siempre les hablo así. Imagínate que cada uno de nosotros tenemos un superpoder. Ese superpoder lo puedes usar para arruinarte la vida o para mejorarla. Richard Kuklinski, por ejemplo, era un sujeto que le encantaba la adrenalina. Y era un sujeto que tenía alta tolerancia al dolor. Y era un sujeto que era muy activo, no hiperactivo, eso está mal aplicado ese concepto, ¿no? Pero si ese sujeto, y incluso lo dice el psiquiatra al final del documental, si ese sujeto lo hubieras conducido, no hubiera terminado siendo un asesino serial, a lo mejor hubiera terminado siendo un piloto aviador, a lo mejor un bombero, alguien que le gusta la adrenalina y que ese superpoder lo puede utilizar, ¿no? En pro de la sociedad. En pro de la sociedad, exacto. Entonces, ¿qué estás haciendo con el superpoder de ese chavillo? ¿Se lo estás arruinando? ¿Se lo estás todavía oscureciendo más? ¿O lo estás utilizando para que el chavillo saque lo mejor de sí? Cierto. ¿No? En el caso, por ejemplo, tienes ahí la analogía. A mí me gusta, no soy muy fanática, me lo sé porque pues mi hijo le gustan, pero no sé mucho de los superhéroes. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con Hulk? Que es uno de mis favoritos, ¿no? Pues es un sujeto que tiene un trastorno de control de los impulsos. O sea, el sujeto se encabrona a lo pendejo y rompe todo, ¿no? Sí, está furioso. Está furioso, pero entonces, ¿qué haces con ese superpoder? Ok, agarras su furia y lo haces o sea, utilízala para algo, no la utilices para destruir, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con Deadpool? Que ya sé que no es un superpoder, no es un superhéroe, ¿no? Es un antihéroe. Pero el sujeto lo que hace es que toda su furia la utiliza para hacer justicia. Que claro, hay una gran diferencia entre venganza y justicia, pero ese ya es otro tema, ¿no? Pero lo utiliza en pro de hacer algo que no sea tan desmadroso como toda la furia que él tiene, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esos chavillos? Hazlo boxeador, ¿no? Mételo al triatlón. No sé, dale un arma. Pero no le des un arma, ¿no? La canalización de los impulsos. Exactamente, ahí lo tienes. Entonces, yo creo que a lo mejor y cerrar con eso. O sea, utilicen su superpoder, canalicen sus impulsos. Muy Sublimen bien. Es la palabra. Sublimar la sombra, ¿no? Joel. Pues nada, no maten. Sí, aquí no puedes aplicar la de hagan lo que quieran. Sí, no maten, amigos, gracias. Ya es todo. Por favor, no matarás.
No maten a la gente, güey. En especial a mí. Sí, mi animalitos. Amigos, muchas gracias por habernos visto, habernos escuchado. Bueno, ¿qué puedo concluir yo? Ay, el crimen es algo horrible. Sí, es brutal. Analizarlo es interesante. Nos llama mucho la atención. Todos tenemos algo de morbosos. Pero en ese morbo hay algo de inteligencia y sabiduría. Conocer a otro ser humano nos da ciertas ventajas en la sociedad en la que nos encontramos. Y buenos temas de conversación. Solamente no se claven mucho. El otro día conocí a un cuate que estaba escuchando los podcasts de leyendas legendarias. Y ya quería salir a matar gente, güey. Ay, pues que quería ser investigador. No, güey. No sublimó. Ajá, ya estaba. Ok, es una forma de sublimar. Sí. Pero a la mala. O sea, la peor. Ah, no, él no. Yo dije que él no sublimó. O sea, ser sí. investigador sí es sublimar. Sí. Ya me imagino a tu compa. Quiero que me hagan un capítulo a mí. Sí, quiero salir en leyendas legendarias. Ay, entonces, no, pues tómenlo con relajación. La neta, el mundo allá afuera es una pinche selva brutal. Tenemos la vida prestada y en cualquier ratito nos puede pasar algo horrible. Así que manténganse alertas. Y mucho ojo. Cuéntenselo a quien más confianza le tengan, Y ciérrenle a la llave. Ciérrenle la llave. Que se Y si no le tienen confianza a alguien, paguen un psiquiatra. Claro que sí. Chava, un psicólogo, pero. Muchísimas gracias, carnal. Gracias a todos. Y pues nada, banda, manténganse libres. Los queremos todos. Chava, aquí suelta de Astor Piazzolla, Miedo. Y aquí suelta Suelta Los perros. Ya, suelta esa, maldita sea. Claro que sí. Ay, hay que tener. Bye.